muchísimas gracias a ti por la presentación enjuta pero sustanciosa, como han observado ustedes. A los organizadores por invitarme, que no lo hicieron con la especificación que ha dicho la profesora Nieves Vázquez de que hablara desde fuera. Eso es algo que le he dicho yo a ella para justificar por qué a una hora tan, valga la paradoja, intempestiva como las 4:30 había venido aquí, había venido a escuchar a los que saben, para montarme sobre su chepa en el caso hipotético de que fuera pertinente, o para, si tuviera que contradecirlos, saber exactamente qué es lo que tenía que contradecir, pero fundamentalmente para instruirme, porque ellos son los que lo conocen realmente, uno de ellos por razones que tienen que ver con ese ejercicio de escrutación, que es el segundo máximo ejercicio de escrutación que se puede hacer sobre un autor. El primero es traducirlo y el otro es editarlo. Cuando además la edición va unida al aspecto biográfico, que quiere decir tener que determinar qué poemas no son los sustantivos en un poeta que se considera sustantivo, pues entonces eso te da una familiaridad que es la que tiene Benítez Ariza respecto de la obra. Y en el caso de José Ramón Ripoll es de orden poético y también de orden de amistad, a la que él ha hecho referencia, y yo los quería oír. Bueno, no tendré la obligación de consentir en todos los puntos, pero ahora ya sé si tengo alguna capacidad de disentir de alguna de las cosas que han dicho, o de adobarlas, o de matizarlas, o de modularlas y de ponerlas a mi disposición. Bueno, la primera idea absolutamente prescindible. Yo no voy a decir, y nunca mejor dicho, la primera idea prescindible. Hay un tópico literario contra el que yo arremeto casi siempre que puedo, porque tiene una excesiva buena prensa, tiene muy buena literatura, podríamos decir, trayéndola a colación esa frase hecha, que es el de que el tiempo siempre da y quita razones y pone a cada quien en su sitio. Lo cual se hace cuando los que enjuician son críticos, casi siempre, porque es la tarea del crítico, no tanto enjuiciar obras literarias, sino exponer sus discrepancias de los otros críticos y por regla general condenar la tarea de todos los demás críticos, sobre todo si son críticos taxonomistas que se dedican a colocar en las hornacinas poéticas a los autores. Eso en cambio tiene mala prensa, siendo una cosa tan útil y tan poco nociva. Quiero decir que si está mal hecha no perjudica a nadie, puede ser inane, pero no es nociva. Pues bien, uno de los tópicos buenos, de los que tienen muy buena literatura, es el de que el tiempo coloca a los escritores en su lugar, y es falso de toda falsedad. Digo que es para situarlos un poco a resguardo de la crítica, en el sentido siguiente: si los críticos no se percatan de que estamos ante un escritor egregio frente a la turbamulta de los escritores rebaniegos o gregarios, de los que se salen de la grey, si la crítica no se percata, ya lo hará el tiempo. Entendemos que el tiempo nos proporcionará, y hoy también se ha dicho, y yo lo he dicho muchas veces, como asintiendo a algo que no creo de ninguna de las maneras, pero por no tener que explicar, por no tener que rebatir esos tópicos que nos resultan extraordinariamente cómodos. Decía el doctor Johnson, cuando alguien le preguntaba por qué le tenía tanta fe a los tópicos, dice, porque los tópicos ponen orden en el mundo, dado que tratan, el Estado dice tiene que tratar al vulgo como si fueran niños, el vulgo son los niños del Estado, y los tópicos lo que hacen es poner orden cuando no da tiempo a explicar las cosas de una manera meticulosa. O sea que si uno es turco, pues lo suyo es que sea maometano, y si uno es inglés, lo suyo es que sea cristiano. Son dos verdades absolutas en el ámbito específico del relativismo a que se aplican. Y este tópico es un tópico que todos damos por bueno, pero es malo. Es malo porque el tiempo lo que hace es
trabajar con los juicios, pero sobre todo con los datos que nosotros le proporcionamos. Quiero decir que quien realmente comienza a hacer las antologías, voy a decir una tautología que a ustedes les resultará perogrullesca, no lo es. Quien hace las antologías es el antólogo. Y después del tiempo lo que hace es sacudir el árbol de las antologías para que se queden algunas hojas. Cuando los críticos se afanan en requerir que se le haga caso a todos los escritores, absolutamente a todos, independientemente de quiénes sean, porque no han reparado lo importante que son, sobre todo en los lugares de procedencia, sobre todo para las personas que lo han conocido, etc., no solo se está poniendo una pátina que impide el conocimiento idiosincrásico, el conocimiento de lo egregio, como decía antes, de lo singular del escritor, sino que se ignora esta ley a la que hago referencia. Siempre hay una tarea de sacudir el árbol para que caigan las hojas muertas, pero el que primero comienza a sacudirlo es el antólogo. Lo que hace el tiempo, con alguna excepción que si la recordamos es precisamente porque constituye una excepción y no una norma, lo que hace el tiempo es antologar las antologías. Y por eso es tan importante que los primeros que hacen los juicios de valor, los primeros que establecen el statu quo, los primeros que canonizan una determinada situación poética, sean los que sepan. Porque si no lo hacen los que saben, lo hacen los que ignoran, pero siempre lo hace alguien. Entonces, si no lo hacen los críticos o los que leen, me decía el profesor en cierta ocasión García Berrio, los críticos somos muy malos, pero generalmente sabemos más literatura que los camioneros. De la misma manera que los camioneros manejan mejor la cabina de un camión que los críticos literarios, generalmente. Y en ese sentido, digo, la tarea de la primera selección, de ese primer sacudimiento del árbol para que quede aquello que debe ser leído, porque no en balde las antologías, aunque no tengan acomodo en las formas canónicas de lo que nosotros conocemos por antologías, las antologías son como arcas de Noé, donde nosotros establecemos quiénes salvamos para que el tiempo después establezca que hemos sido excesivamente generosos y ponga a alguien que a nosotros se nos olvidó, pero ya trabaja sobre materiales acotados. Y en este sentido digo que si no lo hacen los críticos o los que saben, lo harán los que ignoran, lo harán las editoriales, lo harán los premios literarios, que son azarosos, o algunas veces peor, ni siquiera son azarosos, o lo hace siempre alguien, pero a la postre unos quedan y otros no. Bien, hay evidencias que como son evidencias no necesitan ser demostradas. Y una es que Fernando Quiñones no es un autor que conste en las antologías que constituyeron el canon. No consta en las militantes son las antologías que hacen los antologados, como por ejemplo la del 32 de Gerardo Diego, que era una antología consultada entre los consultados. Los consultados previamente fueron autodesignados por ellos mismos. Y luego están las antologías canónicas, que son las que hacen los profesores, y luego están las antologías redundantes, que son las que hacen también los profesores para confirmar lo que ya se sabía. Por ejemplo, si alguien de ustedes le insta a una editorial, le solicita a una editorial que haga una antología del 27, no podrán dejar fuera a Gerardo Diego, aun cuando no les gustara, o no podrán dejar fuera a Cernuda, ni podrán dejar fuera, en fin, el más osado podría dejar fuera a Alto Laguirre, pero solo eso. Y en este sentido, digo que es muy importante la primera visión que se tiene, que se impone, que se imprime y que termina por constituir la versión sobre la que trabaja la posteridad. Y lo de la posteridad no es ninguna broma. Si Cervantes hubiera muerto unos años antes, 5 años antes de cumplir los 60, tendría la entidad, probablemente tendría la entidad publicística que tiene María de Zayas. Si la epístola moral a Fabio, que rodaba por infinitos casi manuscritos, no hubiera sido mal copiada por un loco que se llamaba Sedano y que la trajo a colación de la actualidad, a pesar de que tenía una existencia previa, una existencia, pero sin embargo no existía,
pues probablemente nosotros no diríamos que es el más importante poema moral de su siglo, a lo mejor con alguno de poco anterior, de Aldana, etc. Y si Goya no se hubiera muerto sordo, quiero decir, si se hubiera muerto antes de la hipoacusia que lo dejó diezmado, pues sería un pintor de manual, pero no desde luego de los egregios a los que aquí me estoy refiriendo. En el caso de Quiñones hay algunas circunstancias que explican su sitio en la historia literaria, donde no está, como decía, en las antologías militantes, no figura en las canónicas. La de Antonio Hernández, a pesar de que es, incluso puede que algunos meses anterior en cuanto a su confección a la del año 78 de García Hortelano, no solo no es canónica, sino que es anticanónica, pero en el sentido más etimológico del término. O sea, no cuenta a estos efectos, y basta entender que cada vez que nos referimos a ella, yo me he referido mucho a ella y yo la he leído y he trabajado con ella y la valoro, creo que en lo que vale, pero siempre tenemos que ponerla en correspondencia con la que queremos ningunear o con la que queremos rebatir. Y para eso decimos, incluso esta estaba concluida un año antes, que es lo mismo que hacemos respecto de la de Castellet del año 70, etc. Con lo cual, como en el argumento ontológico de San Anselmo, los ateos estamos afirmando la existencia de Dios. Quiero decir, cuando hacemos esto, es que tenemos muy claro que la que hizo el canon fue la antología de Juan García Hortelano, que era uno de los autores que, si no figura en ellas, porque no era poeta, aunque perpetró algunos versos. Bueno, algunos de los que están tampoco eran poetas, o sea que eso no era condición suficiente para no estar. Yo no tengo el lastre memorial, aprovecho el anzuelo que me has lanzado en la presentación, no tengo el lastre memorial que me posibilitaría hablar de él con conocimiento, no de causa, sino con el conocimiento de la persona. Sin embargo, sí conozco a algunos que lo conocieron mucho, porque yo resido en una tierra donde está instalada una editorial a la que quiero muchísimo, una editorial local, donde él publicó alguna cosa y tuvo cierto trato, o más que cierto trato cierto y hondo y profuso y profundo con algunas personas a las que sí conozco y que me han hablado mucho de él. Pero para terminar de rematar el conocimiento, yo dije, ¿a dónde puedo ir para ver cómo era? Y que me lo dijera alguien que no atendiera a formalismos académicos, pero que tampoco atendiera a la necesidad de hablar bien siempre. Entonces me fui a lo más inmediato, por próximo en el tiempo y por fácil de conseguir, que es el examen de ingenios de José Manuel Caballero Bonal. Dije, voy a ver, como yo conozco mucho a José Manuel Caballero Bonal, sé que hay que aplicar una lente correctora para saber no lo que piensa, sino lo que yo pensaría si yo tuviera los datos de que dispone él. Porque él dice lo que piensa, pero yo quiero saber lo que es, no lo que él piensa. Caballero Bonal, no sé si le da una palmada o un pescozón, o ambas cosas. El pescozón y la palmada es lo que yo hago con algunos alumnos cuando trato de decirles, ojo, pero como no puedo decirlo de la manera perentoria que me apetecería, pues lo hago de la manera encomiástica para que no lo entiendan. Entonces les doy así en el pestorejo para que no sepan muy bien qué es lo que quería decir. Porque él habla de que es un trabajador incansable, pero que tiene aspecto de cesante, me parece que dice. Dice que tiene una naturalidad asombrosa que algunos pudieran confundir con la chocarrería. O sea, nos da pistas. Dice que es un escritor de enjundia, a pesar de que otra cosa pudieran pensar los que lo reducen a su condición de escritor costumbrista. Y dice que es obsecuente con los poderosos, entonces que siempre no es que doblara la rodilla, porque después de todo lo que él dice es lo que dijo mucho mejor que Caballero Bonal. En esto hay quien lo gana, que es Montaigne, que dijo que cuando él doblaba las rodillas, solo doblaba la rodilla, no doblaba la cabeza. Entonces, viene a decir que
internamente hacía un corte de mangas a aquellos ante quienes doblaba las rodillas para obtener, por ejemplo, el dinero necesario para llevar a cabo Platero. Pongo por caso que me parece que no es el ejemplo que él cita. Hablaba de su alegría congénita, que es tanto como decir que es una persona de alegría congénita, es una persona que está mal informada, podríamos pensar, y que era feliz pero en clave de pobre. Lo dice varias veces, se lo he leído en otras ocasiones, porque creo que cuando murió también hizo el mismo comentario que trae a colación. A lo mejor es que la semblanza que ha escrito es una semblanza que él ha traído a colación, pero que ha aprovechado textos antiguos, pero todavía no añejos, respecto del autor. Incluso, por ejemplo, dice algo que ustedes habrán oído muchas veces aquí, que son los elogios por boca de Rico, que son los elogios de Borges, que dice que Borges tuvo a bien proferir y él tuvo a gala difundir. Como diciendo, él les dio cuerda a todo lo que pudo. En fin, yo al final no supe muy bien con qué datos quedarme de aquellos que podían colegirse de los elogios que tenían siempre un retruque en forma no de denuesto, pero en forma... era un elogio donde al mismo tiempo te dice de qué manera ese elogio lo podría malinterpretar un enemigo suyo, que a los enemigos no hay que darle tantos datos. Bueno, yo creo que ya sé cómo era. Por lo que me dijo Luis Bonmatí, el editor de Agua Clara, por lo que he podido entrever en estas palmadas pescozones de Caballero Bonal, y quería saber también cómo era como poeta. Yo no he venido, sé que es una frivolidad lo que voy a decir ahora, yo no he venido a hablar aquí de lo que sé, yo he tenido que aprendérmelo para venir a hablar aquí. He cambiado el orden de los factores, pero yo creo que después de todo lo sabíais. Porque para saber algo de una cosa, para saber algo hay que tener la capacidad de cotejarlo con las cosas que están al lado. Esa tarea de contextualización yo creo que sí la puedo hacer. Decía Ortega, refiriéndose a lo difícil que es hacer historia, cuando trabajamos con hechos demasiado cercanos, con los que solo podemos hacer periodismo, no sé si lo dijo Ortega o me lo estoy inventando yo, pero Senón Evero lo podía haber dicho él. Decía que hay que, me estoy inventando yo, el excesivo detalle que estoy dando, probablemente él diría algo más difuso, que para tratar con lo demasiado próximo hay que alejarse de suerte que no seamos capaces de ver la nariz de Cleopatra, o por lo menos los poros de la nariz de Cleopatra. Esto es, una cercanía excesiva nos produce presbicia cultural a la hora de emitir juicios sobre alguien. Y entonces esta tarea de cotejarlo con los demás, que algunos críticos y no críticos piensan que es una tarea acrítica, esto es, lo que tenemos que hacer es analizar al poeta per se, en él, exento, desvinculado, descontextualizado, y poner la palabra o su palabra en un trono. No, a mí me gusta ver lo eximio, lo singular, solo en la medida en que lo singular lo es, en cuanto que disuena en algún acorde de lo concorde. Y que no hay escritores geniales si no es porque tienen la capacidad de establecer alguna suerte de esguince con respecto a la dirección que siguen los escritores que marcan el territorio. No hay escritores geniales más que en una pequeñísima parte de, no es esto la originalidad, que es lo que tiene que ver con el origen o con las raíces, sino de disensión o discrepancia, que son los que hacen que a la postre, a pesar de que todos los escritores, los geniales y los no geniales del siglo XVIII, tengan un denominador común, que es la parte del león, son escritores del siglo XVIII, huelen al siglo XVIII, casi todo en ellos es XVIIIesco, pero hay algunos que además tienen la capacidad de hacer crujir la piel crustácea del tópico. O sea, todos dicen lo que tienen que decir, porque para eso piensan lo que tienen que pensar, porque para eso son de su siglo, pero tienen esa capacidad. Aristóteles, que nos devolvió la libertad a los humanos,
y nos sacó de las cavernas del mito, más que Platón, filosofaba a hombros de los esclavos. No se cuestionó nunca que eso, cualquier pelagatos de nuestros días lo consideraría una barbaridad, lo consideraría una ajenidad a su condición de hombre. Quiero decir que la parte del león a la que me refería es una parte que compartimos todos con los de nuestro tiempo, y los egregios, o sea, los que verdaderamente sacan la cabeza, la sacan solo unos centímetros. Y eso es lo que tenemos que detallar, y para eso es requisito absolutamente incontestable, o para mí es incontestable, claro que ustedes lo pueden contestar, el tener un conocimiento del medio, el tener un conocimiento de los demás. ¿Cuáles son las razones por las que este escritor está visto dentro de los gregarios? Primero, porque es un escritor, no digo que las apruebe, que las aplauda, sino me limito a exponerlas, porque funciona así la República de las Letras. Es un escritor multigenérico, y eso ya se ha dicho, porque yo lo he leído, así que se habrá dicho aquí, se habrá dicho algunas veces. Es un escritor de muchos géneros, de muchas cuerdas. Decía Cela que si uno es cinturón negro de judo, pero al mismo tiempo es un gran novelista, se tiene que renunciar a una de las dos cosas, a la que a su juicio le rinda menos beneficios, pero las dos cosas no pueden ser. Bueno, es diríamos que es una no necedad, quizás solo una exageración, pero algo de eso hay cuando un escritor es tan plural, que es lo mismo que no en el orden de pluralidad genérica, pero sí en el orden de pluralidad estética, le pasa a Rafael Alberti o le pasa a Gerardo Diego. A Gerardo Diego no se lo toman los poetas en serio, de verdad. Los poetas actuales no se lo toman en serio, de verdad, porque hacía con la misma netitud, con la misma limpieza, con la misma originalidad de la que viene de origen. Recuerden lo de Juan de Mairena, los novedosos apedrean a los originales. Yo hablo de originalidad, no de novedad. Hace lo mismo, un tipo de versos que los podría haber firmado Juan Larrea, que escribía en francés porque lo hacían fichar a las 10 de la mañana, el dictador Primo de Rivera, y no lo dejaba salir hasta la 1, dice, ¿quién va a aguantar eso? Un funcionario trabajando de 10 a 1. Bueno, pues lo podría haber firmado Juan Larrea en francés, pero también escribe sonetos arquetípicamente áureos porque son de oro y porque los podría haber escrito un poeta del siglo de oro. Y esa versatilidad o esa capacidad de ser bueno en varias cosas la metabolizamos mal. Es como si fuéramos miopes que pensamos que el mundo concluye allá donde acaba el campo hasta el que nuestros ojos tienen capacidad de percepción. Después de eso, el mundo ya no existe. El día que sacamos el flequillo a la luz del sol, comienza el mundo, y el día que cerramos los ojos se termina el mundo. Y eso funciona en la República de las Letras. En segundo lugar, sus panegíricos, más o menos biográficos, sus semblanzas, de índole también biográfica, y las páginas de Wikipedia y afines, suelen hacer mucho énfasis en el hecho de que en un momento dado abandonó los oficios de los que uno puede vivir como persona decente y se dedicó a la buena vida de la literatura, a malvivir, vamos. He tenido necesidad de aclarar lo que pensé que era una ironía, pero era una ironía mal hecha, porque hay gente que entiende que la literatura proporciona una buena vida. Bueno, y eso, ¿qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? Tiene que ver fundamentalmente el que lo puso en situación de tener que vivir, no de la literatura, sino de la morralla de la literatura. Los bolos, los premios, o sea, no hay hay muy pocos grandes escritores, tenidos por grandes escritores, que hayan obtenido el premio del Casino de Almansa, por ejemplo, o que sean accésit del Planeta. Es así, es malo tener que vivir de los bolos, de la morralla de la literatura, de los aledaños de la literatura, porque nos pone en contacto nos da oficio, eso es evidente, nos da oficio, como le daba a González Ledesma tener que escribir las novelas del oeste de Silver Kane, pero en muy pocos casos uno puede sobrevivir
a esa obligación de, no voy a decir de prostituirse, pero sí de vivir en un ámbito miasmático, diríamos, putrefacto, que es todo lo que rodea la literatura. Porque te obliga a tener que echar el mismo pregón aquí que acullá, cambiando solo el nombre de la Virgen, o te obliga a presentarte a certámenes literarios, y alguna vez te obliga a escribir para presentarte a certámenes literarios, que es también subvertir el orden normal de las cosas. Y eso no es bueno para la literatura porque diríamos que rompe o altera en alguna medida la exigencia que un escritor tiene que tener. Y esto no solo es culpa del entorno, esto es culpa de los que lo hacemos así. Se ha dicho antes, y concuerdo, era un andaluz andalucista, pero se decía, siempre y cuando esto no se interprete de una manera superficial o epidérmica, banalizadora, pero es imposible que no se interprete así. Si le pasó a Lorca, si Lorca un año y medio antes de publicar, lo hizo en el año 28, el romancero gitano le escribe a Jorge Guillén una carta donde le dice, estoy ya muy cansado de este mito de la gitanería, que a Guillén no le tenía que explicar lo que quería decir, porque eso era el pie a partir del cual él trataba de generar unos símbolos con los cuales remontarse a lo uránico, pero a la gente sí se lo tenía que explicar, sobre todo como en un recital de poemas del romancero que hubo un anciano que dijo, ¿por qué no leen ustedes La amante infiel? Como si pudiera haber amantes infieles. La amante infiel, se refería a La casada infiel, que era un poema al que Lorca le tenía verdadera tirria, no porque fuera malo, sino, es el peor probablemente de los del romancero, sino porque era uno de los poemas que propendían, que empujaban en esa dirección de la banalización de su gitanismo, que lo llevó después a tener que escribir poemas en gallego para ver si borraba un poco el gitanismo con el cual él no se identificaba, a pesar de que el poema de Cantejondo es una obra absolutamente soberbia, por ejemplo, pero él sabía que eso le iba a perjudicar por parte de algunos que se iban a quedar solo con la cáscara. En cuarto lugar, por una cierta anacronía en la producción, se ha hablado antes, en la producción y sobre todo en la publicación de sus primeras obras. Fernando Quiñones era un escritor que tenía vida literaria antes de tener libros, lo cual es malo porque, como decía yo, cuando no te canonizan los que hacen cánones, que aunque sean malos, saben de cánones más que los camioneros, vuelvo al profesor García Berrio, en este caso ocurre algo parecido, cuando no son tus libros los que, de una manera puede que algunas veces disforme o reductiva o miope o malentendida, en cualquier caso están los libros ahí, cuando no son los libros, sino que es lo otro, que es la vida literaria previa a los libros, la que termina generando una imagen que consolida, y luego hay algo que se llama la inercia, que es la imposibilidad de volver, de revertir a una situación, al statu quo ante, que nos permitiría, vamos a empezar otra vez, cuando ya está constituida esa imagen, y eso es muy malo. Lo digo porque, por ejemplo, él era ustedes lo saben mejor que yo, o digamos que igual, que yo también me lo sé, era un escritor entre los jóvenes, entre los veinteañeros, porque es que tenía 20 años, tenía 21 años, 22 años, era un escritor que representaba la parte de la vanguardia de los escritores jóvenes que en ese momento emergían, a pesar de que no tenía libro publicado. Por ejemplo, en uno de los congresos, en el primero de todos, en el primer congreso de poesía que se celebra en Segovia por la razón fundamental de que el director general de enseñanza universitaria, Pérez Villanueva, era director de los cursos de verano de Segovia, se celebra en el año 52, y a ese congreso no van los poetas del medio siglo, que antes se ha hablado aquí, a ese congreso no van los poetas del medio siglo
algunos de los cuales tampoco tienen libro y ya tienen estampa, como por ejemplo Gil de Villema, que publica su primer libro de verdad en el año 59 y sin embargo ya era el que mandaba. Pero bueno, tenían alguna obra en forma de plaquet, de opúsculo, y sobre todo tenían lo mismo que tenía Jorge Guillén antes del 28, antes de publicar el primer cántico, que era el conocimiento profundo que tenían los demás. Jorge Guillén tenía alumnos, a pesar de que él todavía no había publicado su cántico, lo cual nos lleva a la especie de anacronismo casi terrible cuando se lo explicas a alguien que no está al tanto de cómo Cernuda se siente tan malherido por el hecho de que algunos atribuyan a la influencia de Guillén los versos de Perfil del Aire, sus primeros poemas, cuando resulta que Guillén todavía no ha publicado su cántico, pero ya existía para los poetas. Y sin embargo él no existía para los poetas coetáneos, que son los que mandan. Los que reciben los premios son los que tienen, cada premio está vinculado a diríamos que a un tramo de edad. El Cervantes se le concede a los que tienen 80, el Planeta a los que tienen 50, el Adonais a los que tienen 30. Y eso es así. Él tenía entidad, pero con escritores que eran viejos, porque eran la parte vieja, vamos a decirlo así, del 27, que se había quedado en España, que Vicente Aleixandre, Damas Alonso, que se reinventó como poeta en el año 44, pero que no era poeta hasta entonces. Nadie se acordaba de que Damas Alonso había publicado en el año 21 los poemas puros, Poemillas de la ciudad, y Vicente Aleixandre, Damas Alonso, Gerardo Diego, y luego los escritores del 36, que conforman eso que constituye un oxímoron tan estupendo como aquel del que se reía Pío Baroja cuando hablaba del diario de Pamplona, El pensamiento navarro, ¿ya? O una cosa o la otra. El oxímoron al que aludo es los liberales falangistas del 36, los poetas de Escorial. Esos eran los que mandaban en el Congreso del 52, y entre ellos era entre los que estaba un poeta que todavía no tenía obra y sin embargo ya era el representante, casi diríamos que canónico, de la joven literatura, que hizo que, a medida que los libros de otros autores comenzaron a publicarse precisamente en el año 52, por ejemplo El caballo de Lorenzo Gomis, o Las adivinaciones de Caballero Bonal, que son de ese año, o del 53, en realidad del 54, pero tiene un pie de imprenta para exagerar un poco su carácter de muchacho genial, rimbodiano, de Claudio Rodríguez. El don de la ebriedad de Claudio Rodríguez es del 53, pero el premio Adonais del año siguiente es del 55 ya. O sea que el de Claudio era del 54 de verdad. Y cuando empiezan a nacer estos poetas, el retorno de José Agustín Goytisolo, etc., y después ya los poetas que llamamos, o que llaman otros, de la Escuela de Barcelona, en torno al año 57, 58, 59, fundamentalmente, que es el 59 es como el 32 para el 27, o es como una suerte de mezcla entre el 27 y el 32 para el 27, ella está fuera de juego. ¿Por qué está fuera de juego? Pues porque ha publicado algunos libros que, también concuerdo, constituían a modo de ejercicio de dedos para piano. O sea, son ejercicios necesarios para poder publicar después algunos libros verdaderamente importantes. Por ejemplo, sí es importante el libro con el que obtiene el premio Leopoldo Panero, pero los libros que publica antes, el Accesi de la Adonais, y opúsculos que publica con antelación, son libros que tienen como valor fundamentalmente el que en ellos se está cociendo un poeta, y además un poeta muy importante. ¿Empiezo a decir algo del poeta o ya tengo que terminar? Es que me he perdido. Yo también me he perdido. 7:15 nuestro límite. ¿Cómo que te has perdido? Me he perdido. Hay que disimular. No, me he perdido. Hay que decir que los... No, que si están embebidas con lo que estás diciendo, que se me ha olvidado el tiempo. ¿A qué hora concluimos? A las 7:15 concluimos. Yo voy a decir lo que los malos conferenciantes cuando terminan. Ahora empezaba lo bueno. Sigue, 7:15, ¿no? Bueno, ya tengo que terminar con un colofón y con una frase brillante. No voy a terminar así. Hasta media igual puede ser. Estamos escuchándote, por eso. Bueno, decía que existe esa forma de anacronía de que cuando publica sus primeros libros, los primeros libros, se ha dicho antes que eran libros como de la década anterior. Bueno,
Tampoco tenemos que estar de acuerdo absolutamente en todo, porque señalar algún elemento de discrepancia es tanto como señalar alguna peca en un rostro perfecto. Los rostros perfectos no existen, y entonces para humanizarlos y para que crean que los elogios que decimos de los demás los sentimos, tenemos que diferir en algo. No sé si del año 44 o de los años 40. Los años 40 yo los sitúo en el 44, que es cuando se inventa la poesía. Un libro de Vicente Aleixandre, un libro de Damaso Alonso, 2 libros de Damaso Alonso, etc. Quizás sí más de los libros que a partir de Alegría, de José Hierro, del año 47, a partir también de los primeros libros de Cántico, que Cántico es una empresa fundacional que se crea precisamente por el fracaso que tienen en el premio Adonais, que lo obtuvo Alegría, o sea que lo obtuvo un buen libro a costa de otros buenos libros que no ganaron el premio. A lo mejor ahí sí se aproxima, pero hay algo en lo que quizás se haya comentado mucho, pero que yo, que he leído poco, no lo sé, y es el aprendizaje que él tuvo, y que para mí es absolutamente fundamental para explicar luego la poesía de su madurez, el aprendizaje que él tuvo, aunque no lo ejercitara de manera fehaciente en sus versos publicados, con poetas que, vamos a decir otro oxímoron, que constituyen una suerte, otro oxímoron como lo del pensamiento navarro, que constituyen una suerte de vanguardismo manchego. ¿Habrá algún vanguardismo manchego? O sea, ¿existen esas dos entidades sin que se repelan? Pues sí lo hay, porque él tiene mucho contacto, aparte de con los vanguardistas gaditanos, vamos a decirlo así, quiero decir, con el grupo que emana a partir de la cerbatana, o a partir de lo que dio origen a la cerbatana, el postismo, el espíritu postista, pero hay una suerte de postismo, no voy a decir residual, pero sí lateral, que termina convergiendo, o yo diría más bien que termina difluyendo en una poesía de carácter, por una parte experimental y por otra parte de carácter social, y que probablemente porque algunos de los directores de esas revistas tenían radicación en La Mancha o podían publicar allá, pues me permite a mí hacer esta broma respecto del vanguardismo manchego. Pero, por ejemplo, revistas como El pájaro de paja, de Gabino Alejandro Carriedo, de Ángel Crespo, de Federico Muelas, o revistas como Doña Endrina, que aunque se hacía en Madrid, en realidad es de Guadalajara, de Antonio Fernández Molina, donde él publica, no voy a decir que de una manera ritual, entre otras cosas porque no son revistas rituales, son revistas que, como Dios manda a estos efectos, tienen una vida breve, irregular, etc., pero donde él aprende esa lección, no voy a decir de la desmesura, pero sí de la desobediencia a lo arquetípico, de la desobediencia al garcilasismo, de la desobediencia a lo perfecto, a lo rotundo, a lo cerrado, a lo parnasiano, a eso que no va nunca más allá de la piel que lo protege, porque lo perfecto quiere decir eso, lo concluido realmente, lo concluido del todo, lo hecho absolutamente del todo. Y ese parnasianismo en el cual había grandísimos poetas, o por lo menos personas que escribían versos excelentes, poetas probablemente no lo eran, como García Nieto y todos los de la escuela del Gijón, los de la escuela garcilasista, todo eso que él lo dominaba a la perfección, lo desaprendió, y permítanme ustedes el término, lo desaprendió, lo puso, diríamos, en estado de reflexión, lo sometió al discernimiento de los desobedientes, que eran estos poetas que provenían realmente del espíritu de las vanguardias de los años 40, que se dio en postismo, pero que también se da en Barcelona, por ejemplo, con Brossa y sobre todo con Cirlot. Hay conexiones entre Cirlot y Ori que son absolutamente imprescindibles para entender algo, que se da también en Zaragoza, en la oficina poética de Miguel Labordeta, y algo que sobre lo que yo he leído poco, es que esta desobediencia a esas formas arquetípicas, o yo diría que adónicas, del primer poeta que empieza a publicar
a finales de los 50 y que parece que es un autor de finales de los 40, esa desobediencia la aprende en estos autores. Y yo creo que sin él no hubiera escrito después lo que escribió. Bien, y hay una segunda forma de anacronía esencial, y esta es totalmente circunstancial. O sea, aquí él no podría haber hecho otra cosa, porque él no tiene la culpa. Y es el que cuando comienza a escribir libros que merecen la atención crítica, porque son importantes per se, independientemente de las diferencias que pueda haber entre el primero, que parece que es el que marca la senda por donde el autor quiere que vayan los demás, nos guiña un ojo para que todos los demás vayamos como borregos diciendo lo que él previamente ha dicho, y lo apliquemos a modo de troquel al resto de libros, a pesar de que dentro de ese marco, diríamos que dentro de esa hornacina, que se llama Las Crónicas, y que además han sido publicadas como si fuera un subgénero literario inventado por él, hay mucha diversidad y efectivamente hay poemas de un lirismo relativamente primario, relativamente autorreferencial, y hay poemas en los que efectivamente se produce la mezcolanza de voces, hay otros que son, yo creo que no es que se anticipe a los novísimos, ni muchísimo menos en este sentido, las obras básicas con las que se puede hacer corresponder son de los años 60, son del año 67, del año 68, del año 70, estoy pensando, por ejemplo, en Una educación sentimental de Vázquez Montalbán, o en Praga, etcétera, o en libros de Aníbal Núñez, que son de principios de los 70, pero en todo caso hay una anacronía respecto de su generación por sincronía o por concordancia respecto de una generación de escritores más jóvenes en los que se reproduce el mito de Saturno devorando a sus hijos, pero al revés. Son los hijos los que devoran a los padres. Ellos inventaron la literatura, como todo el mundo sabe, y Pere Gimferrer proclamó, ellos inventaron la literatura, redujeron toda la literatura precedente española, con alguna salvedad, que me parece que eran Larrea, Gil de Viedma a medias, y no sé si algún otro, a literatura de Lerial, a una literatura, diríamos que casi costumbrista, pero bueno, decían realista, que era ya bastante insulto, y no es porque fueran lerdos, que no lo eran, sino porque querían subrayar, poner muy de relieve la condición de novatores, la condición de personas que traían la literatura como un atillo sobre el hombro. Y entonces ya no pudieron ver a ninguno de los poetas que, coetáneos o anteriores, y concordantes con ellos estéticamente, les podrían haber hecho, no les podrían haber hecho sombra, podrían haberse incluido dentro de esta renovación, a la que no me cabe la menor duda que Quiñones, en la que Quiñones participa. Y en fin, estas son las notas a las que yo me refería, que explican de algún modo, que puede que no lo expliquen del todo, pero sí de algún modo, la preterición que ha tenido en estos manuales, en estas antologías, en estas colectas de obras de escritores de su tiempo, porque su tiempo fue un tiempo anterior o fue un tiempo siguiente. Diríamos que no tuvo un tiempo en el que hubiera realmente simultaneidad con poetas que fundamentalmente los autores de los 50 se crean un personaje. La poesía de la experiencia es una poesía que crece en los predios del 50, fundamentalmente en los predios del 50, Francisco Brines o Gil de Viedma, que crean un personaje, que generan algo que nos había enseñado don Antonio Machado en España, Pessoa en Portugal y otros tantos autores, que es que el poeta no tiene que construir directamente un poema. En esta especie de prurito que tienen los autores, los poetas, por separarse del romanticismo, de las peores lecciones del romanticismo, de separarse de la emoción primaria, de practicar la paradoja de Diderot, esto es, el actor no tiene que emocionarse, como el director de orquesta no tiene que sudar, no tiene que conmoverse, no tiene que hacer que nos conmovamos o que nos emocionemos los demás, para lo cual él tiene que ser
absolutamente frío, tiene que hacernos emocionar a los demás. Y en este prurito de no emocionarse, algunas veces llevado demasiado lejos, los del 50 lo que hicieron fue crear una poesía de tesitura, en muchos casos narrativa. Cuando él quiere hacer esto, lo hace fuera de tiempo, y cuando hizo lo otro, era un poeta ya conocido casi como activista cultural. Son razones que a mí me parecen de mucho peso para explicar el puesto que podría ocupar. Y el corolario, ¿qué puesto debería ocupar? El corolario, o sea, ¿qué es lo que yo pienso respecto de su papel, de su entidad y de su importancia? A mí me parece que la tarea piadosa de un antólogo debe ser condenar al ostracismo definitivo aquellas obras que le han servido para aprender el oficio, pero que no constituyen una manifestación del genio. Y de la misma manera que antes me refería a la originalidad como aquello que tiene que ver con el origen o con la raíz, ahora hablo del genio con aquello que tiene que ver con lo idiosincrásico o con lo mío personal, no con un talento extraordinario, que es extraordinario. Entonces, en este sentido, los antólogos tendrían que hacer exactamente lo contrario de lo que hacen los editores cuando sacan del cajón obras que jamás hubieran los autores dado por buenas para su publicación y que terminan perjudicando la visión que tenemos del autor. Si el autor está tan consolidado, como dado que antes he citado a Lorca, si el autor está consolidado tanto como Lorca, pues bien aguantan sus espaldas el peso de los poemas. Se publican con este título, Poemas inéditos de juventud, que perpetró cuando tenía 16 o 17 años. Lo soporta porque lo entendemos que es un proceso de aprendizaje y que nos muestra algunas de las marcas de la casa. Pero si el poeta no está tan consolidado como él, eso lo termina de desmoronar y de deshacer. Bueno, en este caso digo que si se hiciera una buena antología, no para mostrar al escritor en todas sus facetas, sino para mostrarlo en aquella parte que tiene verdadera enjundia literaria y que es mucha, y que tiene mucha enjundia literaria, que tiene un manejo absolutamente brillante, dominador y acabado de la cocina artística. Y desvinculándolo ahora sí de la pretensión de hacerlo a modo de Mesías o de Juan el Bautista que anuncia la llegada del Mesías o de secuela del Mesías que vino antes que él, sino de presentar aquellos poemas que son dignos de ser leídos al margen de otras consideraciones colaterales, yo creo que sería el favor que le podríamos hacer. Mucho más cuando nadie lo va a leer entero, porque tiene una verbosidad, tiene una plétora, tiene una abundancia y tiene una extraordinaria capacidad de seducción que los llevó a escribir y a escribir y a escribir, probablemente sin aplicar ese tamiz o ese cedazo que un escritor que no vive de la literatura, sino que vive la literatura, que no está tan necesitado, diríamos, de tener que mantener una presencia constante, hubiera aplicado a su propia obra. Eso es lo que yo pienso, que es un escritor, en este sentido, podría decir cuantioso, abundoso, yo diría que sobrante también. En él hay un gran poeta, pero necesitamos aplicarle el escalpelo para individualizar sus grandes poemas, que sin duda los tiene y que me parecen absolutamente asombrosos. Muchas gracias, y si alguno de ustedes quiere, después de los aplausos rituales,